vamos a cambiar un poquito el tema. ¿Cómo? Oíme, es que te estaba oyendo esta mañana y muy interesante. Bueno, un día de estos en la mañana con Amelia Rueda y tocaron el tema de Nicaragua, muy interesante porque es un régimen somocista modernizado. Eso es lo mismo que ellos votaron, hicieron un gran esfuerzo desde las montañas de tipo guerrillero para votarlo. Definitivamente han creado, a mí de veras me da risa cuando veo, ahora estaba Maduro en una reunión en Nicaragua, hablando del régimen y que esto que el otro. En Nicaragua no hay socialismo, no hay nada de eso, tú acabas de estar allá. Es decir, han hecho un arreglo, como hacía Tacho, con los ricos, con los grandes capitales, como los pelas, y ahí funciona. Y todo muy bien. Y ahora va por tercera o cuarta vez de candidato a la presidencia y quitó los diputados de oposición. Más de cuarta. Candidato más de cuarto. Cuatro. En este momento es la tercera consecutiva. La tercera consecutiva. Pero más los 10 años que estuvo. Ah, sí. Sí, claro. Que fue solo un gobierno, no fue consecutivo. Estaba comentando Vladimir de que había leído algo sobre Guanacaste, que Guanacaste definitivamente era nicaragüense. No. ¿Y cuándo había sido? Un reportaje que hacen en la prensa nicaragüense. No, yo sé, estoy hablando de una página entera con un mapa de la época de William Walker, donde dicen que Costa Rica se robó Guanacaste. Sí. Y entonces, de ahí brincamos al hecho de que Nicaragua en este momento es el país, digamos, mejor armado de Centroamérica y posiblemente del Caribe. Yo no entiendo con qué le están pagando a Rusia, pero el hecho es que cantidad de tanques de última generación y cosas de veras que dentro de 5 años no sirven para nada. Y entonces vos hiciste una observación muy interesante, que eso no lo estaban haciendo por Costa Rica, ni por Honduras, ni por Salvador, porque no, ahí no había como para invadir en Centroamérica, no tenía ningún sentido. Que eso era por el conflicto con Colombia. Sí, yo me quedé pensando, sí, efectivamente así es, sobre todo por la zona esa petrolera del océano Caribe que están peleando y por los callos que han estado peleando por tiempo. Y la isla San Andrés que querían también tenerla. Sí, no, el San Andrés. Ya no, pero digamos, la quisieron tener. Serrana, son 3. Pero bueno, entonces yo me puse a pensar, yo conozco algo de la Fuerza Militar de Colombia, es una bestialidad para ese país, ¿verdad? El país de América Latina, bueno, es que han estado 56 años peleando, entonces si han crecido su armamentismo de una manera exorbitante, ¿verdad? Y entonces mentalmente digo que no se les ocurra a los nicaragüenses, a ninguno de ellos, enfrentar militarmente a Colombia, porque se los lleva un tren de diablos. Ese es que estaba interesante, la razón, el por qué se estaba armando. Es que, sin embargo, si uno ve, digamos, el armamentismo en Nicaragua, ¿en función de qué? De Centroamérica. Con Costa Rica no tiene un problema militar. Y nosotros sin ejército oficial, con una policía, por más armamento que tenga la policía, nunca es un armamento de guerra. No tenemos esa capacidad. Incluso en la época sandinista, en el gobierno de Carazo, en la época de ascenso de la revolución sandinista, en la época de Carazo, nosotros aceptamos préstamo de armas de guerra que entraron al territorio costarricense desde Panamá, algunas provenientes de Cuba y Venezuela, para facilitar la defensa de nuestra frontera frente a la posibilidad de ataque aéreo de Somoza. Suspendido el conflicto y agotado ese conflicto, las armas desaparecieron de Costa Rica, nadie se las dejó ni siquiera como monumento. Se fueron, así como llegaron, se fueron. O se pasaron a Nicaragua, tal vez para que ayudaran. Se quedaron allá. Para que ayudaran allá. Durante la década del 80,
obviamente Nicaragua tuvo que enfrentar a la contra, que actuaba desde Costa Rica y desde Honduras principalmente, y ahí tuvieron que armarse, y era parte de ese proceso. Financiada por Reagan. Y después, y con drogas. Sí, claro, sí, claro. Con drogas traídas de Irán, sí, y además que permitieron que aquel viejo de la CIA aquí en Costa Rica, Hull, financiara y pagara a todos los grupos contrarrevolucionarios desde San Carlos. Y además después lo reconocieron, porque lo llevaron al Congreso en Estados Unidos, al coronel, no me acuerdo cómo se llamaba, que había estado aquí. Que había estado aquí, y él se había financiado con drogas. Sí, nunca hubo la extradición de ese carajo, que estuvo vinculado también al asesinato de la penca. Sí. Y sin embargo no hubo voluntad política de extraditarlo. Y obviamente Estados Unidos no lo iba a devolver, pero de todas maneras había que haber hecho gestiones diplomáticas en esa dirección. Entonces, ahí, después, caído el gobierno sandinista por elecciones, se desarrolla, digamos, el aparato del ejército que ya estaba establecido en Nicaragua y se mantiene. El ejército no desapareció, es decir, se cambió la estructura del ejército de Somoza a uno nuevo, ese es el que evoluciona hasta nuestros días. Exactamente. Conflicto con Costa Rica, solo el posible interés de invadir Costa Rica alrededor del río San Juan, en la perspectiva que había de apropiarse de 5 kilómetros de faja para desarrollar el canal por el río, o como ahora están planteando, que lo han sacado ya por tercera o cuarta vez, el problema de Guanacaste, que Guanacaste le pertenece a los nicas. Eso no es cierto. Pero si eso es una perspectiva, digamos, de conflicto, ahí vamos a tener algo que preocuparnos. Si es solo para efectos electorales, para que le ayude a Daniel Ortega en esta elección, pues ya sabemos que cada vez que hay elecciones hay un conflicto con Costa Rica artificialmente montado por el gobierno nica, ¿verdad? Así es. Y si es real, ahora sí, si es real, es el conflicto posible con Colombia a propósito de los fallos que están todavía en controversia en parte de esos dos países, ¿verdad? Donde de por medio están no solo los cayos y las islas, sino la plataforma continental marina y los bloques de petróleo que hay, que en alguna parte nos afecta a nosotros también. Claro. Pero sí es cierto, digamos, que el ejército de Colombia es un ejército poderoso. De los ejércitos del continente es el ejército tal vez del continente latinoamericano, la parte latinoamericana, es el más preparado para combatir porque está en guerra. Están en guerra desde hace 50 años. En la selva. Todos los demás practican la guerra en pizarras. Sí, así es. Lo practican ahí, operaciones en pizarras. No, aquí el ejército de Colombia es del día a día. Y además con 7 u 8 bases militares norteamericanas que operan ahí, asesorando, colaborando, ayudando, sobre todo después de que sacaron las de Honduras y las que sacaron de Puerto Rico, que las trasladaron a Sudamérica, algunas de ellas, y así está. Y el gobierno de Cuba, que podría ser una fuerza militar importante, no lo veo yo tampoco en una perspectiva significativa de meterse en un conflicto con Colombia. Colombia-Nicaragua, desde el punto de vista militar, no mueve a los cubanos, me parece, menos a Venezuela en este momento, porque tienen un conflicto frontera inmenso, ¿verdad? Entonces cuesta mucho. Pero están abriendo, es decir, parte de la estrategia de Maduro se ha tratado de acercar a Colombia. Hay una reunión entre los cancilleres y sobre la apertura de las fronteras y son patadas de ahogado. El hombre está acosado. Es decir, ayer vi un comentario. Bueno, Venezuela había cerrado la frontera, pero no solo por conflicto político, sino por el control de las áreas para agarrar las drogas, el comercio de la droga, porque todo el problema de la frontera colombiana con Venezuela es parte de las áreas que controla la guerrilla en esa zona. Vos comentabas lo de los sobrinos del presidente, de la primera dama. Claro, las drogas eran del ¿cómo se llama? Ahora dicen grupo militar ahora ellos dicen que son de las FARC. De las FARC, por eso. Pero después de las declaraciones de ellos, que ya inició el juicio y que está todo el expediente abierto y se puede ver en electrónico, los Estados Unidos acaba de hacer una denuncia muy importante de acusación contra 2 altos militares venezolanos, uno de ellos que está en Alemania
como agregado militar y otro que tiene un alto puesto militar. Acaban de nombrarlo de ministro. Ah, bueno, por eso. Al que está perseguido por la DEA. Pero no ministro de seguridad, no ministro de defensa, ese sigue siendo padrino. Ese no lo han cambiado. No, pero... Tal vez tenga otro cargo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero los han acusado ya. Sí, sí, Y eso claro. probablemente venga de la información que están dando los sobrinos del presidente, que son los sobrinos de la presidenta, pues claro, de Cilia claro, Flores. claro. Porque Cilia es como la Rosarito de Venezuela, para decirlo en términos costarricenses, para que nos entiendan bien quienes. Además es muy nos culta oyen. y muy preparada y habla muy bien. Muy buena oradora, caramba. Claro, Sí, claro. Me impresionaba. Sí, sí. Sí, sí, Muy buena oradora. muy buena. Entonces uno, cuando vos dices que Nicaragua se estaba apertrechando de tanques de última Sí, sí, generación. claro, claro. Yo no- yo Bueno, no los sé de 50 qué- soviéticos que compraron, los tanques soviéticos, son de última Sí, generación. sí, sí. ¿Pero qué quiere decir eso? De Sí, la, porque de la son los última más producción, modernos. de lo más moderno que hay en el mercado ahora. Pero bueno, De ciertas categorías, pero digamos, los tanques a mí me suenan como un medio un poco difícil para usarlo para ir de calle en calle invadiendo, ¿verdad? Como que, digo, Sobre todo con los huecos que hay en las calles. Bueno, digamos, desde el punto de vista militar claro. hoy, desde el punto de vista militar hoy, el papel más importante es, en primer lugar, la aviación. claro, Porque la aviación juega un papel iba a decir desolador, no, de destructor total. Van tirando bombas y bombas y bombas y van destruyendo puentes, caminos, pero no- áreas. no Después ganan. viene la parte de infantería. Esa. Y la infantería sí se acompaña de Yo tanques. estoy de acuerdo Claro, con, pero lo que, yo- con lo que yo- dijo Patton. Si no hay infantería no se gana una guerra. no, pero Todo lo demás- todo eso tiene que discutirse, digamos, se discute a la luz de los intereses que realmente generan la guerra. Pues claro, no, Porque- ya porque- estamos hablando de guerra. Porque si la guerra no vamos a ver si la pretensión no es una ocupación de un territorio, entonces eso no, Sí, claro. no cuenta. Pero es que en el caso de Nicaragua y Colombia y fuerzas terrestres, uno pregunta, ¿cómo? No, hay solo la posibilidad de un conflicto No, pero han centroamericano comprado- diferente, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia Honduras? No. No, La no, frontera no, con por eso, Honduras es muy en eso segura estamos hoy. de acuerdo. Es Con decir, Salvador, con Salvador podría haber un conflicto por la bahía que hay ahí, Fonseca, El Golfo donde de hay Fonseca. una disputa de islas Sí, también sí. por parte de Nicaragua respecto a El Salvador y Honduras. Sí, sí. Y ahí sí, porque ahí hay ejércitos. Y en el año 69, Honduras y Salvador se volaron unos Se cuantos volaron, tiros, fíjate, ¿verdad? Entonces ahí sí. Lo demás no, porque ahí con Guatemala no tiene conflicto fronterizo, Nicaragua, Lejos, claro. ¿verdad? Con Garrocha. Pero con El Salvador y Honduras sí podría generarlos. Han tenido conflictos. Si con quisieran Salvador. apropiarse de Tacho los tuvo. Varios. Pues que las Fuerzas Armadas Centroamericanas, creo que el CONDECA sigue existiendo simbólicamente casi, Sí, ¿verdad? no, lo que pasa Consejo de es Defensa que, Centroamericano. sí, formaba parte de la ODECA como uno de los Sí, sí. consejos en el cual Costa Rica no participaba. De observador. Sí, mandaba un observador. Pero sí, todavía existe, con SICA. Alrededor de SICA, sí, de la parte militar. Le pusieron el nombre de la peste que anda ahora con los mosquitos, ¿verdad? Zika. Así es. Sí, con cuña. Sí, con cuña. Chikungunya. Oh, nombre, ¿verdad? Chikungunya. Sí, ya. Sí, son muchachos. Ahora, curiosamente, en Nicaragua, yo acabo de estar hace poco, y uno no percibe, hay que decirlo con toda franqueza, la presencia policial ni militar en las calles. Se ven más policías en Costa Rica Sí, claro. que en Managua. Sí. Es una cosa interesante. Sí, incluso en la vía menos tránsito. Se pero- ven más oficiales de tránsito en las calles de San José y en Costa Rica que en las de Managua, por ejemplo. Dime, pero aún en la época de Somoza Pero vos eso- no veías. Bueno, por eso. Sí. no le- Pero eso no quiere decir que no haya una... Porque al final el ejército como cuerpo es un cuerpo que está concentrado en cuarteles y Claro, practicando. claro. No es la policía que es la que anda en las calles, ni el cuerpo tránsito. En Costa Rica, teóricamente, hay una proporción mayor
en compra de armas de carácter policial en todo Centroamérica, en publicaciones recientemente hechas. Pero esto es la parte policial. Nos han convertido en un puente para una serie de actividades de los tráfico de drogas, ¿no? Mucho más que en otros países. No sé, o en otros países no se han dado cuenta. Pero al mismo tiempo se han hecho, digamos, no denuncias, se han evidenciado públicamente la existencia de los grupos militares privados que suman casi 30.000 personas, de los cuales la mitad de esas personas están en empresas que ya son inexistentes y que muchas de ellas son inexistentes en la realidad, de seguridad privada, que han sido autorizadas, que se les ha autorizado a tener armamento y que parte de ese armamento se lo han capturado a gente narco y a gente que anda en la delincuencia común. Entonces, aquí hay un problema importante. En un negocio, sí, claro, pero ha habido un negocio, de alguna manera amparado con los organismos policiales, no de este gobierno, que en el pasado han autorizado eso y que no han llevado a cabo los controles adecuados sobre la existencia de esos cuerpos. Porque si existen, tiene que haber la seguridad social que tienen que pagar, la tributaria y un montón de controles que deben sumarse de manera constante, y no solo la parte policial de inscripción, de armas o de funcionarios. Aquí se metieron a una bodega de un armamento y se robaron todas las pistolas nuevas y aparecieron unas, las vendieron en Panamá, otras. Es decir, que la vigilancia anda muy mal. O hay mucho negocio, o hay cositas por debajo que en realidad han pagado por hacerlo, porque uno no se explica, ¿verdad?, cómo se meten a una bodega. Se le olvidó la llave. Bueno, sí entran. Por eso te estoy diciendo, posiblemente No sé si se explica cómo entran. Hay negocios de por Sí, medio. sí. Como una empresa de esas que cuidan valores, que mueven plata, y 3 veces la han asaltado con 300 millones de pesos en el carro. Debe ser más que un gato casero. Claro. Que informa con cuánto va el camioncito. Demasiado trillo. ¿Y Exactamente. en qué ha parado? ¿Te acuerdas de un juicio de un gerente general de un banco en no sé qué lugar, que inclusive las cámaras internas lo enfocan recogiendo, sacando la plata de las cajas fuertes, metiéndolas en bolsas y llevándoselas, que dio una explicación rarísima, un poquito peregrina, de que era porque habían amenazado a su familia, no sé qué. ¿Qué ha parado eso? No ha parado nada. Es que aquí no. Se quedan como. Hay un limbo judicial, ¿verdad? que se quedan un montón de vainas como colgadas de una percha, esperando que alguien diga, bueno, ¿qué pasó con esto? O presente una acusación, algo judicial, porque hay un montón de cosas que están así colgando, como en carnicería. Ahí están enganchos y nadie dice nada. No me acuerdo, sí olvida, recuerdo la noticia, pero no sé. Al final es un problema de tratamiento de la prensa sucesera. Claro, también Sucesera. la prensa escoge. Sí, sí, Pues claro. Escoge. Pues claro, sí. La prensa es la que te prensa. No, Beto siempre insistía en que en la mayoría de los países no había prensa, porque los que manejaban la prensa eran los dueños, la gente de plata que era dueño de las acciones, y que ahí se publicaba lo que ellos querían, pero que el concepto periodístico de investigación y todo eso era muy relativo. Eso decía Beto todo el Suena tiempo. como es decir, que hay prensa en ese sentido. Sí. Se parece a la noticia esa de que en varios países ha aumentado notablemente el número de feligreses o fieles de la iglesia de Jedi, del Jedi. ¿Sí? Jedi. Sí, ese inventado en las películas. Sí. Ajá, sí. En Australia son miles y miles y están inscritas. Es decir, en cierto modo esas iglesias están inscritas. Ahorita van a aparecer fieles de ese muñequito que ponen, que lo persiguen y que todo. No, pero Claro. En serio, hay
hay una preocupación por las organizaciones que existen de ateos en ciertos países porque algunos ateos, para protestar contra los impuestos que se cobran para la iglesia, se han inscrito en la iglesia Jedi. Entonces, si no, resulta que ya es muy serio, porque con eso están contribuyendo a crear aumentar la feligresía de otra religión. Claro. Y claro. fíjate, y citan datos del número de miembros que tiene esa iglesia en países como Eslovenia, Islandia, Nueva Zelanda y especialmente Australia, en Canadá. Entonces, ahora sí, era como yo creía que los únicos locos en eso eran los argentinos cuando inventaron la iglesia de Maradona. Sí, no me acordaba yo de eso. La iglesia de Maradona. Bueno, El problema es la iglesia o las sectas, porque si son sectas, en Estados Unidos cada 20 y pico de segundos se funda una. Esa de los ateos está siendo grande, ¿eh? ¿Cómo? Esa, porque fue fundada por un ex sacerdote, la de los ateos. Bueno, Se está expandiendo. Okay. Los ateos no tienen problema porque a ellos no les han indicado que han matado gente para convertirla. Es decir, los ateos matan gente por otras razones, como todo el mundo, ¿verdad? Como todas las... hay ateos, hay cristianos que matan para robar, hay ateos que matan para robar, pero... no por ateos, sino por ladrones. En la Unión Soviética, cuando existía la URSS, se toleraba, se permitía el ejercicio de la religión ortodoxa, porque digamos, primero era una tradición muy fuerte, claro, tipo cultural, y segundo porque en la Segunda Guerra Mundial el Papa Alexei ortodoxo ruso juega un papel importante, claro, como lo jugó Anselmo Llorente en Costa Rica contra los filibusteros. Entonces se ganó el título de héroe de la Unión Soviética y otras cosas. Entonces y existía Zagorks, o existe, que es como decir el Vaticano ruso, ¿verdad? Pero ellos tenían un instituto de la religión. Y entonces el Estado soviético les había puesto a la par exactamente otro que se llamaba el Instituto del Ateísmo. Tenemos que aterrizar sobre el Instituto del Ateísmo. Bueno,